Juan Gabriel estaba en medio de su ensayo en el escenario de la Quinta Vergara, cuando notó que los periodistas y críticos que observaban desde los bastidores se reían entre ellos señalándolo con gestos de burla. Era febrero de 1996 y esta sería su primera presentación en el Festival de Viña del Mar, el evento musical más importante de Chile y de toda América Latina. Desde las zonas técnicas y los pasillos laterales del anfiteatro, podía escuchar murmullos y risas mal disimuladas de la prensa chilena, que claramente no lo tomaba en serio. Juan Gabriel sabía exactamente lo que estaban pensando, que un artista mexicano con su estilo extravagante nunca conquistaría al público chileno conocido como El Monstruo, el más exigente y despiadado de todo el continente. Pero lo que ninguno de esos críticos sabía era que en unas pocas horas Juan Gabriel los sorprendería a todos con una de las presentaciones más extraordinarias en la historia del festival. El Festival de Viña del Mar era legendario por su público brutal, que no perdonaba ningún error y que había hecho llorar a docenas de artistas internacionales expulsándolos del escenario con abucheos ensordecedores. Los chilenos se enorgullecían de tener el criterio musical más refinado de América Latina y no aceptaban cualquier cosa. Grandes estrellas internacionales habían fracasado miserablemente en ese mismo escenario reducidas a lágrimas por un público que las destrozaba sin piedad. Cuando se anunció que Juan Gabriel participaría en la edición de 1996, la reacción de la prensa chilena fue de escepticismo abierto. Algunos lo reconocían como una estrella en México, pero la mayoría de los críticos escribieron artículos cuestionando si su estilo demasiado dramático y expresivo resonaría con el sobrio y exigente público chileno. Los mexicanos lo aman, pero aquí en Chile tenemos otros estándares, había escrito un influyente periodista en El Mercurio días antes del festival. Esa tarde durante el ensayo, esa actitud de superioridad estaba presente en cada mirada, en cada comentario susurrado que Juan Gabriel alcanzaba a escuchar desde el escenario, mientras afinaba los detalles técnicos de su show. Durante su ensayo de sonido en la tarde del día de su presentación, Juan Gabriel cantaba fragmentos de sus canciones mientras los técnicos ajustaban los niveles de audio y las luces en el escenario vacío. Un grupo de aproximadamente 15 periodistas y fotógrafos que cubrían los preparativos del festival se había reunido en diferentes puntos del anfiteatro para documentar los ensayos de ese día. Muchos de ellos intercambiaban comentarios en voz baja que no se molestaban en disimular demasiado. Dos críticos musicales reconocidos conversaban en la 10ª fila con expresiones de duda mientras Juan Gabriel interpretaba Amor Eterno, ajustando la acústica con su equipo técnico. «Canta bien, no se puede negar eso», comentó uno de ellos. «Pero el monstruo necesita más que una voz bonita. Necesita presencia. Y no sé si este mexicano la tenga». Los fotógrafos tomaban imágenes rutinarias sin mucho entusiasmo, como si estuvieran cumpliendo una obligación profesional, más que documentando algo importante. Para la mayoría de la prensa chilena presente, ese día, Juan Gabriel era simplemente otro artista extranjero que probablemente sería devorado por el público esa noche, uno más en la larga lista de fracasos internacionales que Viña del Mar coleccionaba como trofeos. Juan Gabriel no era ingenuo, sabía perfectamente cuando lo estaban subestimando. Había pasado décadas luchando contra el prejuicio contra gente que lo juzgaba por su apariencia, por sus gestos, por ser diferente. Pero había aprendido algo fundamental a lo largo de los años, que las palabras de los críticos no significaban nada cuando subías al escenario y cantabas con el alma. Terminó su ensayo, agradeció profesionalmente a los técnicos e ignoró completamente las miradas escépticas de los periodistas mientras bajaba del escenario. Uno de los productores del festival, un hombre de unos 50 años que llevaba décadas organizando el evento, se acercó para confirmar los detalles de la presentación nocturna. Mencionó casualmente que el público estaba particularmente difícil ese año, que ya habían abucheado a 2 artistas internacionales en noches anteriores hasta hacerlos salir llorando del escenario. Le advirtió que no se confiara, que Viña del Mar era diferente a cualquier otro lugar donde hubiera cantado. Juan Gabriel lo miró directamente a los ojos y respondió con calma absoluta: «No vine aquí a que me acepten. Vine a darles un show que nunca olvidarán». El productor asintió con una sonrisa condescendiente, como si estuviera escuchando a un principiante ingenuo que no entendía la magnitud del desafío que enfrentaba. Las horas previas al show fueron tensas,
no por nervios de Juan Gabriel, sino por la energía escéptica que rodeaba su presentación entre la producción y la prensa. Los comentarios de los críticos circulaban backstage, todos especulando sobre cuánto tiempo duraría este artista mexicano antes de que el monstruo lo devorara vivo. Algunos apostaban que no aguantaría más de 3 canciones antes de los primeros abucheos, otros más generosos le daban 5 canciones de gracia. A las 8 de la noche, cuando faltaba 1 hora para su entrada al escenario, Juan Gabriel se preparaba en silencio en su camerino. Escuchaba el rugido del público afuera, las 15,000 personas que llenaban la Quinta Vergara esa noche de febrero, esperando ser impresionadas, o esperando tener la oportunidad de destruir a otro artista que no cumpliera sus expectativas imposibles. No sentía miedo, solo una certeza tranquila que venía de años de experiencia de haber conquistado públicos hostiles cuando nadie conocía su nombre. Su manager entró al camerino nervioso por todo lo que había escuchado sobre el público chileno, preguntándole si estaba realmente listo para esto. Juan Gabriel lo miró con esa tranquilidad que solo viene de saber exactamente quién eres y lo que vales. En 20 minutos, dijo con voz firme: todos los que se rieron esta tarde van a entender por qué llevo 24 años haciendo esto. No era arrogancia, era el conocimiento absoluto de que estaba a punto de hacer historia en ese escenario que tantos temían. A las 9 de la noche, Juan Gabriel subió al escenario de la Quinta Vergara y fue recibido con un aplauso educado pero frío de las 15,000 personas que llenaban el anfiteatro. No era hostilidad abierta todavía, sino esa indiferencia característica del público chileno que esperaba a ser impresionado antes de entregar su aprobación. El monstruo estaba despierto y hambriento, pero todavía contenido, observando, evaluando, buscando el primer signo de debilidad para atacar sin piedad. Juan Gabriel caminó hasta el centro del escenario, tomó el micrófono y saludó al público con voz firme, agradeciéndoles por recibirlo en su país. El aplauso que siguió fue apenas más cálido que el primero. Desde los bastidores, los periodistas que habían estado riéndose durante el ensayo observaban con libretas en mano, listos para documentar otro fracaso internacional. La banda comenzó a tocar los primeros acordes de Hasta que te conocí, y Juan Gabriel cerró los ojos, respiró profundo y comenzó a cantar con toda su alma. Las primeras 2 canciones fueron recibidas con aplausos respetuosos, pero sin emoción real. El público escuchaba, apreciaba la técnica vocal, pero no se entregaba todavía. Algunas personas conversaban entre ellas, otras revisaban sus programas del festival, pocas estaban completamente absortas en lo que sucedía. Juan Gabriel podía sentir esa frialdad, esa distancia, pero no se inmutó, porque había enfrentado públicos difíciles toda su vida y sabía exactamente qué hacer. Después de la segunda canción se detuvo y habló directamente al público con honestidad desarmante, diciéndoles que sabía que muchos dudaban de él, que había leído los artículos escépticos de la prensa. Les dijo que estaba honrado de estar ahí, que Chile era un país de gran cultura musical y que él no venía a imponerse, sino a compartir su música con humildad. Esas palabras simples y genuinas cambiaron algo en el ambiente, y por primera vez esa noche, el público realmente lo escuchó con el corazón. Cuando Juan Gabriel comenzó a cantar Querida como su tercera canción, algo empezó a cambiar profundamente en la Quinta Vergara. Esta vez no cantó mirando al horizonte, sino conectando visualmente con diferentes secciones del público, haciendo que cada persona sintiera que les cantaba directamente a ellos. Su voz salió con una vulnerabilidad y una fuerza emocional que atravesaba todas las barreras culturales y los prejuicios que habían existido antes de esa noche. Las conversaciones se detuvieron, las personas dejaron de revisar sus programas y empezaron a prestar atención real profunda con los ojos fijos en el escenario. En la quinta fila, una mujer de unos 60 años comenzó a llorar limpiándose las lágrimas con un pañuelo mientras la balada avanzaba. Cuando la canción terminó, el aplauso fue significativamente más fuerte, con algunas personas poniéndose de pie espontáneamente. Y desde los bastidores un productor murmuró: "Este mexicano sabe lo que hace", pero lo mejor estaba por venir. A los 10 minutos de show, Juan Gabriel había encontrado su ritmo perfecto y el público había comenzado a rendirse sin poder resistirse más.
Cantó con una intensidad que hizo vibrar el anfiteatro entero, y por primera vez esa noche, el público no solo aplaudió, sino que gritó su nombre pidiendo más. Juan Gabriel sonrió con esa sonrisa que conocían millones en México, pero que los chilenos estaban descubriendo por primera vez, genuina, cálida, llena de gratitud. Les agradeció la respuesta, les dijo que podía sentir su energía transformándose, y entonces prometió darles el mejor show de su vida. La banda aceleró el tempo con "No tengo dinero", y algo mágico sucedió con las 15,000 personas poniéndose de pie, como un solo organismo comenzando a cantar con él. El monstruo que había devorado a tantos artistas internacionales estaba siendo domado no con miedo, sino con pura conexión emocional y talento innegable. Los 15 minutos se convirtieron en 20, y cada segundo que pasaba el público se entregaba más hasta que ya no quedaba rastro de la frialdad inicial. A los 20 minutos exactos del inicio del show, Juan Gabriel detuvo la música por un momento, y el silencio que cayó sobre las 15,000 personas fue absoluto. Todos esperaban sus próximas palabras con atención total, y él les dijo que había sentido su escepticismo al principio, que lo entendía perfectamente, pero que ahora sentía algo completamente diferente. Y entonces, con voz genuinamente emocionada, les preguntó si querían que continuara, si querían escuchar más de sus canciones, si querían pasar la noche juntos, celebrando la música. La respuesta fue un rugido ensordecedor que retumbó por todo el anfiteatro con miles de voces gritando "¡Sí!", al mismo tiempo con una pasión que sorprendió a todos. En ese momento, Juan Gabriel supo que había ganado, que Viña del Mar era suyo, que la historia estaba siendo escrita en tiempo real frente a sus ojos. Desde los bastidores, los periodistas que se habían reído durante el ensayo observaban mudos sin poder creer lo que estaban presenciando, mientras uno de los críticos más duros guardaba su libreta. El show, que todos pensaban que duraría 1 hora, apenas estaba comenzando, y nadie sabía que Juan Gabriel cantaría casi 4 horas esa noche, convirtiéndose en leyenda absoluta. Lo que sucedió después de esos primeros 20 minutos fue histórico, y nadie que estuvo presente esa noche lo olvidaría jamás. Juan Gabriel no solo continuó cantando, sino que se entregó completamente al público chileno con una generosidad artística que el festival nunca había visto. 1 hora se convirtió en 2, luego en 3, y el público no solo no se cansaba, sino que pedía más con cada canción que terminaba. Juan Gabriel interpretó sus grandes éxitos, pero también canciones menos conocidas, baladas profundas que mostraban la extensión completa de su talento como compositor e intérprete. Entre canciones conversaba con el público, contaba anécdotas, los hacía reír, los hacía llorar, creaba una intimidad imposible con 15,000 personas que normalmente eran frías y distantes. A las 2 horas de show, los organizadores del festival comenzaron a preocuparse porque estaba excediendo dramáticamente su tiempo asignado, pero cuando intentaron indicarle que debía terminar, el público rugió en protesta. El festival entero se había convertido en el show de Juan Gabriel, y absolutamente nadie quería que terminara ni un segundo antes. Pasaron 3 horas, y Juan Gabriel seguía en el escenario con la misma energía del principio, como si estuviera alimentado por el amor puro que recibía de ese público. Cantó acompañado solo de piano después, con toda la orquesta luego a capella, creando momentos de belleza tan intensa que muchos en la audiencia lloraban abiertamente sin vergüenza. Los camarógrafos del festival capturaban rostros en el público, personas de todas las edades completamente absortas, muchos con las manos en el pecho, otros abrazando a sus acompañantes. Cuando finalmente, después de casi 4 horas, Juan Gabriel anunció su última canción, el público estalló en gritos de protesta, rogándole que continuara, que no se fuera todavía. Él sonrió con humildad, agradeció a Chile por haberle dado la noche más especial de su carrera y cantó una vez más mientras las 15,000 personas cantaban con él, palabra por palabra. Cuando la última nota se apagó, el silencio duró apenas 1 segundo antes de que el anfiteatro explotara en aplausos que duraron más de 10 minutos completos sin parar. Los organizadores del festival subieron al escenario con la Gaviota de Plata, el máximo reconocimiento que Viña del Mar otorgaba a los artistas que conquistaban completamente al público chileno. Juan Gabriel la recibió con lágrimas en los ojos
claramente emocionado por lo que acababa de lograr esa noche tan especial para su carrera. El director del festival tomó el micrófono y declaró ante las 15,000 personas que acababan de presenciar el show más largo y uno de los mejores en toda la historia del evento. El público rugió su aprobación poniéndose de pie una vez más, aplaudiendo hasta que les dolían las manos sin importarles el cansancio o la hora tardía. Backstage, los periodistas que habían estado riéndose durante el ensayo ahora escribían frenéticamente en sus libretas, sabiendo que estaban documentando historia musical que se enseñaría en escuelas de música. Los críticos que habían dudado públicamente de Juan Gabriel ahora enfrentaban la realidad incómoda de que habían estado completamente equivocados en cada palabra que escribieron. Uno de ellos escribiría al día siguiente, en el Mercurio, un artículo titulado "Nos equivocamos. Juan Gabriel es un genio absoluto", reconociendo su error con humildad. Juan Gabriel regresó a México como el mexicano que había domado a el monstruo que había convertido el escepticismo en adoración en menos de 20 minutos con puro talento. El show de casi 4 horas en Viña del Mar se convirtió en leyenda absoluta y quedó grabado en la memoria colectiva de Chile como una de las noches más extraordinarias. Los años pasaron y cada vez que se hablaba del Festival de Viña del Mar, el nombre de Juan Gabriel aparecía como el estándar, el ejemplo perfecto de lo que significaba conquistar verdaderamente a ese público. Otros grandes artistas lograrían triunfos importantes en años posteriores, pero siempre se mencionaba a Juan Gabriel como la medida contra la cual todos eran comparados. Documentales sobre la historia del festival dedicaban segmentos enteros a esa noche de 1996, analizando cómo un artista mexicano había logrado lo imposible. Su presentación quedó registrada como el show más largo en la historia del evento y como uno de los momentos más importantes en décadas de festival. Para quienes estuvieron presentes esa noche, nunca olvidarían cómo se sintió presenciar historia, siendo escrita en tiempo real, frente a sus ojos. Esta historia nos enseña que el talento verdadero siempre encuentra la forma de brillar sin importar cuántas personas duden de ti al principio. Juan Gabriel no permitió que el escepticismo lo hiciera dudar de sí mismo y respondió a las burlas no con enojo, sino con un show tan extraordinario que hizo imposible que alguien siguiera dudando. Nos enseña que 20 minutos de entrega total pueden cambiar todo y conquistar corazones para siempre. Si eres fan de Juan Gabriel, suscríbete al canal para conocer más historias sobre sus triunfos legendarios. Dale like si esta historia te inspiró a nunca dudar de tu talento. Si quieres apoyar el canal y ayudarnos a seguir trayendo estas historias, haz clic en el botón "Gracias" aquí abajo y deja tu contribución. Eso hace toda la diferencia para nuestro trabajo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber de qué parte del mundo nos acompañan fans que entienden que la grandeza se demuestra con hechos.